Hola, aquí nuevamente por la gracia de Dios. Bendiciones a todos ustedes y vamos a tener este tiempo de clase. El título para esta lección en la que nos vamos a entrenar y vamos a conversar de ello es El cristiano y su dinero. Y antes de entrar en el tema, voy a leerles un salmo que son deliciosos, nos ayudan a reflexionar en quién es Dios, qué podemos esperar de Él. En esta oportunidad el Salmo 25. El Salmo busca la dirección de Dios, la protección de Dios. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Amén. Hasta ahí, hasta el verso 6. Y ahora sí, vamos con este tema, que es un poco difícil de aceptar, de obedecer a lo que Dios nos manda a hacer con nuestro dinero, porque el dinero se ha convertido en un punto muy especial para nosotros, muy importante, y ahí pues no queremos que nadie mande más que nosotros. Y de hecho Jesús mencionó varias veces acerca del dinero. Él dijo que el dinero se ha convertido en la mente de los hombres, en el corazón de los hombres. Se ha convertido como un Dios. Y Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. De la misma manera, dijo Jesús, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y dijo incluso de un Dios de las riquezas que se pronuncia como Mamón, y que significa ese Dios al que se le otorga las riquezas. Bueno, Jesús estaba hablando de que las riquezas pues se convierten en una fuente muy, muy delicada para el hombre. Jesús estuvo en una oportunidad en el templo mirando quiénes y cuánto depositaban en las ofrendas. Y llamó a sus discípulos y dijo: miren esa viuda que está poniendo esa ofrenda, que era una cantidad muy pequeña, muy ínfima. Y dijo: todos los que han venido a echar antes han puesto de lo que les sobra. De lo que les sobra han puesto. Las cantidades fuertes, pero no importa, es de lo que les sobra. Pero esta pobre mujer ha puesto todo lo que tenía. Unas monedas pequeñas, pero era todo lo que esta mujer poseía y lo ofrendó. Jesús está mirando no la cantidad, sino la intención con la que damos al Señor. Y eso es lo que Jesús resalta, eso es lo que quiere dar pues enfatizar eso, ¿no? Que lo que vale es la actitud del corazón, no la cantidad. En una oportunidad Jesús dijo unas perturbadoras verdades, y él dijo: cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Wow.
qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiene su confianza en el dinero, se siente cubierto, satisfecho, protegido por su dinero, y de esta forma pues rechazan el cuidado que Dios ofrece y que cada hombre tiene que tener en cuanto a Dios. Nosotros dependemos no del dinero, dependemos de Dios. En otra oportunidad Jesús contó una de sus parábolas, ¿no? La forma como él solía contar las verdades. Y él contó de un hombre que tenía bienes y que necesitó irse lejos. Entonces llamó a sus sirvientes y les dio a ellos, a uno le dio 5 monedas para que los administrara, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Eso es importante notar. A cada uno le dio lo que él podía manejar, lo que era capaz de manejar. Por eso a uno le dio 5, a otro le dio 2 monedas y a otro le dio 1. El que tuvo 5 monedas, las invirtió, las negoció y produjo otras 5 monedas. El que tuvo 2, igualmente, también fue diligente, lo trabajó y consiguió obtener 2 monedas más. Pero el que había recibido una sola moneda, dice Jesús, que fue y lo enterró y ahí lo dejó. Entonces cuando al cabo de un tiempo el dueño vino a pedirles cuentas, el que te había recibido 5 le dijo: mira, 5 me has dado y aquí yo he ganado otras 5, toma lo que es tuyo. El que había recibido 2 también dijo: yo he recibido 2 y aquí he ganado 2 más, aquí está, Señor, lo que es tuyo. Y el que había recibido 1 dijo: Señor, mira, yo tuve miedo de que se vaya a perder este dinero, así que yo fui y lo escondí y aquí está tu moneda. Entonces el Señor, el dueño, felicitó al que había recibido 5, al que había trabajado los 5 lo había multiplicado, también al que había multiplicado los 2, pero al uno le dijo: negligente, ¿por qué no le diste esa moneda siquiera al banco para que cuando yo regresara, siquiera hubiera ganado los intereses de esa sola moneda? Entonces, eso Jesús, a través de esta enseñanza, nos va a dar algunos principios que nosotros tenemos que ejecutar, que manejar como administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, quiero que te pongas dentro de ti esta palabra: tú eres un mayordomo. Dios te ha confiado las cosas a ti para que tú las administres como buen mayordomo. Todo lo que tienes, todos los bienes que tienes, Dios te lo ha dado para que lo administres para la gloria pues de Él. Tú eres un mayordomo. Yo te voy a decir ahora, a modo de introducción, 4 principios que encontramos en esta ilustración y podemos aplicar a nuestra área de administradores para ser administradores correctos, que cumplan con ese encargo, con ese ministerio que nos ha dado Dios, de ser administradores de todo lo que tenemos. El primer principio que encontramos es el principio de propiedad. Mediante ese principio tenemos que meternos en nuestra cabeza y de concienciarnos y de saberlo que así es, que todo es propiedad de Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro. La propiedad es de Dios, el principio de propiedad. Todo le pertenece a Dios. Nosotros simplemente hemos recibido de Él. Con agradecimiento hemos recibido todo lo que tenemos, ha sido dado por Dios. Y eso es la primera cosa que tenemos que meternos en nuestra cabeza, que somos administradores. El segundo principio es el principio de la responsabilidad. Es decir,
El propietario tiene el derecho sobre las cosas. El propietario es Dios. Él tiene el derecho sobre todas las cosas. Nosotros solamente somos administradores. Nosotros no tenemos los derechos, nosotros tenemos la responsabilidad. Los derechos lo tiene el dueño. Nosotros como administradores tenemos la responsabilidad de gestionar lo ajeno, de gestionar aquello que le pertenece a Dios. Y para eso se necesita mucha disciplina y sobre todo mucho dominio propio. Esto de dominio propio significa carácter. Un cristiano sin carácter cristiano no es nada. Hay que tener un carácter de quién soy en Cristo, qué es lo que tengo que hacer. Y posicionado en esa verdad, trabajamos, vivimos, hacemos las cosas. Necesitamos desarrollar un carácter cristiano. Lamentablemente, las personas tienen carácter personal. Por su carácter personal llegan a ser lo que son, llegan a tener fama, llegan a tener respeto por su carácter. Pero ese es el carácter humano. Y es más difícil, cuanto más carácter humano se tenga, es más difícil cambiar y tener el carácter de Dios. Porque siempre vamos a querer hacer nuestros gustos, lo que a nosotros nos parece bien. Nuestros criterios parece que son ley para todos los demás. Una persona con carácter humano es más indómita para dejarse dominar por el Señor. El cristiano tiene que tener un carácter cristiano para pensar como Dios piensa, para hacer las cosas como Dios las haría, para amar lo que Dios ama y para odiar lo que Dios odia. Se necesita un carácter cristiano y eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, cambiar este carácter malo, humano, cambiarlo por el carácter que Dios quiere, un carácter cristiano, imitando a Cristo. Y eso cuesta mucho. Por eso es que hay mucha recomendación, mucha exigencia de parte de la Biblia en ese aspecto. Por ejemplo, Timoteo le dijo Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Porque todos nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Que nuestros gustos no sean nuestros, sino nuestros gustos deben ser los gustos de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mente en ese sentido. En el libro de Tito, el capítulo 1, se requieren algunos requisitos para los hombres de Dios. Y les dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Carácter cristiano, disciplina, dominio propio se necesita para eso. Si no, dice, el hombre de Dios tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí. Carácter cristiano. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor de aquel que puede ser capaz de tomar una ciudad, de conquistar una ciudad. Tiene más mérito el que sabe dominarse a sí mismo que un soldado de que mata a mucha gente. En 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Siempre nos llama a tener y a cultivar el dominio propio, carácter cristiano.
Una vez que nosotros hemos conseguido un carácter cristiano, lo que hagamos con el dinero va a resultar mucho más fácil. Entonces Dios nos pide primero ese dominio propio, que es propio y necesario para cada mayordomo. El mayordomo, ya saben, que no es dueño de las cosas, simplemente los administra las cosas ajenas. Y Dios es el dueño. La mayordomía es la administración de todo aquello que tiene valor, no solamente del dinero, de todo aquello que tiene valor. Sin duda, tu familia tiene más valor que el dinero, tus hijos también tienen más valor que el dinero, eso también tienes que administrarlos también para bien. Tienes que tener carácter cristiano para enseñar, para guiar a otros hacia las cosas correctas, hacia lo que Dios quiere. Entonces, tenemos muchas cosas que administrar: nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros bienes, en fin. Somos mayordomos de todo cuanto poseemos. Y un mayordomo, en primer lugar, tiene que tener muy claro el principio de propiedad. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Métetelo muy bien dentro de ti. Todo lo que tú tienes no es tuyo. ¿De quién es? De Dios, que te lo ha dado. En primer lugar. En segundo lugar, el principio de la responsabilidad. Tú no tienes derecho sobre esas cosas. Tú lo que tienes es responsabilidad de administrar todo lo que Dios te ha dado para Dios. Nosotros gestionamos lo ajeno, lo que le pertenece a Dios, y para eso necesitamos responsabilidad, dominio propio, carácter cristiano. Vale, muy bien. Entonces, en el principio de la responsabilidad tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha dado cosas de acuerdo a nuestra capacidad. Todo lo que Dios te ha permitido que tú tengas es porque Dios dice y piensa y sabe que tú eres capaz de administrar todas esas cosas para bien. Principio de responsabilidad está ahí, que todo lo que hemos recibido es de acuerdo a nuestra capacidad. También tenemos que administrarlo de acuerdo a los intereses del dueño. Si son de Dios, todo tiene que ser administrado para la gloria de Dios. Muy bien. El tercer principio es el principio de rendición de cuentas. Ahí también, esa historia que nos contó acerca de este hombre que repartió monedas, se fue lejos y después regresó a que le rindan cuentas. ¿Qué has hecho con lo que te di? Y eso va a ocurrir con todos nosotros. Dios un día nos va a llamar a dar cuenta, y especialmente cuando estemos en su presencia. Cuando ya dejemos este mundo, vamos a estar delante de Dios y Él nos va a llamar a rendir cuentas. Ojo, que ese rendir cuentas no es por nuestros pecados, porque Cristo ya nos ha perdonado de nuestros pecados, estamos libres de los pecados. Nos va a llamar a dar cuenta acerca de cómo hemos administrado todos los bienes que Él nos encargó, que Él nos dio. Entonces tenemos que tener en cuenta que un día vamos a dar razón y cuenta de todas esas cosas. Un día daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, y ahí vamos a ver qué tal administradores hemos sido, cómo hemos administrado todo lo que Dios nos ha dado: el tiempo, el dinero, las habilidades, el conocimiento, la sabiduría, la autoridad, todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a rendir cuenta qué hemos hecho con eso y si ha sido para la gloria de Dios. Vale, y el último principio, el cuarto principio, es el principio de la promoción. Si tú has sido un fiel administrador de las cosas que Dios te ha dado, has sido tú un fiel mayordomo, Dios te va a dar más. Al que había tenido las 5 monedas y había ganado otras 5, Dios le dice: quítenle la moneda al que le di 1 y no supo qué hacer con eso, quítenlo y dénselo al que tiene 5, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Son palabras fuertes,
pero está dentro de las condiciones o principios que un administrador tiene que saber, tiene que manejar, tiene que saber, tiene que guardarlo, tiene que aplicarlo. Todo es del Señor. Yo solamente tengo la responsabilidad de trabajarlo bien para el dueño. Tengo que rendir cuentas un día y puedo ser promocionado si lo he hecho bien. Me darán más cosas. Muy bien. Ahora, una hermana me dijo que utilice este ejemplo. Me envió un vídeo por YouTube de una persona que era la oveja negra de la casa. No había acabado sus estudios, a los 30 años estaba arruinado, pero empezó un pequeño negocio que le empezó a resultar bien. Entonces él, en su ambición, él dijo, el diezmo que yo tengo que dar, la ofrenda que tengo que dar de todas estas cosas, de todas las ganancias que he tenido, no se lo voy a dar a Dios, lo voy a reutilizar en mi empresa para crecer más, y ya cuando tenga más, ya voy a dar. Acabó ese año y acabó derrotado económicamente, con una crisis financiera, con deudas en rojo. Y él allí se dio cuenta y aprendió que Dios no estaba interesado en su dinero. Dios estaba interesado ahí en la actitud de su corazón. De ahí él hizo un trato con Dios, se arrepintió, le dijo, Señor, yo voy a empezar a serte fiel a ti. Voy a empezarte a dar a ti la parte que te corresponde. Y el siguiente año, increíblemente triunfó y se fue más arriba, y él cuanto más ganaba, más aumentaba su porcentaje para la causa de Dios, para la obra de Dios. Es un hombre que al final de cuentas, en el testimonio que él tiene, acabó dando el 90%, porque con el 10% le súper sobraba. Él se dedicó a las maquinarias para aplanar terrenos, diseñó sus propias máquinas, ganó muchas patentes con esto de aplanadoras, diferentes formas, perforadoras de suelo. La gente se quedaba loca porque no se sabía de dónde el hombre inventaba cosas que se patentaron. Él se llama Robert Letourneau. Robert Letourneau, vale. Entonces, ya lo he mencionado para cumplir con este pedido. Y bueno, ahora voy a hablarles acerca de el plan de Dios en cuanto a la economía, el modelo de Dios para satisfacer una necesidad. Aquí tenemos que hacer un recuento para los que no conocen, que Dios apartó para sí un pueblo a partir de Abraham y Sara. Él formó un pueblo, ese pueblo fue creciendo y al tener 12 hijos, cada hijo formó toda una casta, que se llama tribus, unas familias poderosas y grandes. Y Dios quiso que de uno de ellos, de la tribu de Leví, apartarlos a ellos para el trabajo especial en su templo. Iban a ser sus sacerdotes, una línea de ellos, y todos los demás iban a ser servidores en torno al templo, ya sea que traigan agua, que traigan leña, que se encarguen de la limpieza, de remendar las partes que hay que remendar, surcir, de las vestimentas, de todo cuanto se necesitaba para que el templo funcione. Esta familia se encargaba, y Dios había determinado, ya que ellos son mis trabajadores, a mi servicio, ellos no van a tener ningún empleo secular de afuera. Ellos van a vivir de las contribuciones del resto de las tribus. Eran 12 tribus, una fue separada para el trabajo del templo y las 11
se le repartieron tierras que podían criar animales, sembrar, vivir en sus negocios. Y Dios dijo, cada uno va a apartar la 10ª parte de lo que gane, ya sea del producto de sus animales, el producto de sus sembríos, van a traer el 10% a el templo. Y ya los trabajadores en el templo van a repartir esas provisiones o ese dinero o lo que ustedes traigan, se va a repartir entre todo este pueblo que son mis trabajadores, para que ellos no tengan hambre. A ellos no les he repartido tierra, ni les he dejado de que vayan y que se ocupen de ninguna otra profesión. Ellos van a estar cuidados por mí, son mis trabajadores, así que ustedes van a dar un 10% de todo lo que yo les voy a dar para que ellos puedan tener para vivir y seguir sirviéndome. Y ese fue el modelo que Dios estableció, lo cual se llama el diezmo. Toda la gente tenía que traer el diezmo para cuidar pues a esa gran familia trabajadora en el templo de Dios. Y Dios había prometido que si ellos eran fieles en traer sus diezmos, lo que daban iba a ser una forma de ser bendecidos aún más. Dice, si ustedes cumplen con dar el diezmo, yo voy a hacer que siempre haya lluvia para que sus sembríos, los que ustedes siembran, para que crezca la hierba, para que sus frutos, para que siempre puedan tener frutos, para que sus animales puedan tener hierba para comer. Es decir, Dios dijo, yo me voy a encargar de bendecirles. Ustedes van a ser fieles con sus diezmos y yo se los voy a devolver en bendición, en un cuidado especial. También ahuyentaré las plagas, no habrá ninguna plaga ni mortandad. Ustedes estarán protegidos por mí. Y también dijo, ustedes van a gozar de buenas cosechas si ustedes me son fieles. Entonces Dios iba a obrar de una forma sobrenatural en ellos, porque le iban a ser obedientes en este mandato que Dios había dado de dar el diezmo. Entonces ellos iban a ver, a gozar lo sobrenatural de Dios. Y así fue por un tiempo, pero después el hombre egoísta en su forma de ser, ya dejó de dar, en fin, y empezaron a venir las calamidades, la falta de lluvia, las plagas que se le vino, las cosechas ínfimas, pobres, todo por desobedecer. Porque nos cuesta a nosotros los hombres hacer caso, creerle a Dios con todas sus bendiciones. Porque Dios, las cosas que nos dice para hacer, no es para hacernos la vida más difícil, es para bendecirnos. Así que lo que Dios les había puesto era su modelo. Y eso ha funcionado por mucho tiempo. Ahora nosotros estamos en otro pacto, en el nuevo pacto. Cuando Jesús vino, hizo con nosotros un nuevo pacto y Jesús nos ha enseñado las cosas que nosotros debemos hacer. Y para la iglesia ya no hay la exigencia del diezmo, ha quedado como un modelo de Dios y ha quedado como el modelo que tú tienes que seguir, al menos que encuentres otro modelo que te funcione mejor. Si tú encuentras un modelo que sea superior al que Dios ha dicho, entonces en buena hora, aplícalo. Pero si tú no tienes otro modelo, sigue mejor el que Dios ha dejado ya establecido. Entonces para la iglesia está el de proponer en el corazón una cantidad y ser fieles en dar esa cantidad. En cierta forma, Dios ha quitado el techo, 10%. No, nosotros podemos dar, si yo quiero el 15, el 20, el 30, el 50%. Lo que pasa es que como el corazón siempre es mezquino, como ya me han quitado ese tope, entonces yo doy menos del 10%. Y quien sigue el modelo de Dios en el diezmo va a ver la mano de bendición. Hay cuantos creyentes que te
pueden dar testimonio de esto, que le han sido fieles a Dios en ese modelo antiguo, que todavía funciona si tú quieres acogerte a él, o el otro modelo que es el modelo de libre corazón, para dar lo que tú quieras. Y también hay promesas. Dice, si tú siembras la forma de dar es como de sembrar. Si tú siembras en una forma generosa, Dios te va a bendecir también en una forma generosa. Pero si tú eres escaso en dar, en sembrar, escasamente también vas a cosechar. Entonces, la oferta de Dios se ha mejorado para nosotros. Cuanto más, no es cantidad, ¿eh? No hablemos de cantidad, sino hablemos de disposición del corazón. Porque puede ser que 100 monedas para mí me sea un montón, difícil de tener, pero yo lo doy con sacrificio. Mientras que para otra persona rica, 100 monedas es lo que él se gasta en un café, en una tarde. Entonces, no es la cantidad, es con qué sacrificio lo doy. Si generosamente lo doy, generosamente voy a recibir de parte del Señor. Ese es el modelo ahora que se aplica pues a la iglesia. Entonces vamos a mirar el curso en esta parte ya. Muy bien, para responder, ¿verdadero o falso? Dice, la primera sentencia, ¿hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? ¿Habrán cosas más importantes que eso? Vivir bien y vivir cómodamente es algo muy importante y no hay nada más importante que eso, ¿sí? ¿Es verdadero o falso? Vale. Segundo, dice, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solamente sobre los hermanos que ganan buen sueldo. ¿Verdadero o falso? Solamente los que ganan buen sueldo tienen que ofrendar, solamente ellos. ¿Es verdadero o falso? Y la última. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. ¿Verdadero o falso? Muy bien, pues ya sabemos, ¿no? El primero verdadero, el segundo falso y el tercero verdadero. Muy bien. Dijo Jesús que nosotros tenemos que guardarnos de la avaricia, que es pues el amor al dinero, la dependencia al dinero, y contra eso Jesús luchaba, decía, tú no tienes que depender del dinero, depende de Dios. Entonces, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? ¿Por qué no debo ser avaro? En Lucas 2:15, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ahí no está la razón de la vida. La vida no posee en la cantidad de bienes que posee un hombre. Y en Lucas 12:31 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Nuestro enfoque principal debe ser el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas que tú necesitas te van a ser dadas por añadidura. Tú busca el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por su propio peso, porque hay un Dios que te cuida y mira cuál es tu corazón y compensa a los que buscan las cosas del reino de Dios. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿en qué consiste en todo? Entonces, en buscar primeramente el reino de Dios en tu vida. Todo lo que esté relacionado con el avance del reino de Dios en esta tierra es evangelizar a otras personas que están perdidas, es ayudar a que las personas cambien. Eso es las dos cosas principales que hay, ¿no? Ganar nuevos para Cristo y que los que ya están en Cristo crezcan y puedan desarrollarse como personas de bien en la sociedad. Necesitamos personas justas,
personas que sean sinceras, que sean veraces, misericordiosas, y solo eso, solo Cristo y el Espíritu Santo hace ese cambio en las personas. Esta fábrica de personas de buena calidad necesitamos que siga sacando el Espíritu Santo, porque el mundo necesita a esas personas que están tan contaminadas consigo mismo, con sus egoísmos, con sus vanagloria, encerrados en ellos y nada más que en ellos. Necesitamos gente de bien y el Espíritu Santo lo provoca. En el libro de Timoteo, capítulo 6, verso 17, 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿por qué no debo confiar en la riqueza según lo que hemos leído? Porque las riquezas son inciertas. Tú lo tienes ahora y mañana ya no lo puedes tener. Es como la salud, que se puede quebrar de un día para otro. Las riquezas también son inciertas. Tenía una amiga que era muy avariciosa y muy tacaña también a la misma vez. A sus hijos los mandaba a estudiar afuera con la luz del sol para no encender las luces en casa. Era tremenda. Y un día había, por unos negocios así medios truculentos que había hecho, enterró consiguió unos billetes de dólares, los puso, para que no vaya a pasar nada, los puso dentro de una bolsa plástica, se fue a su jardín, cavó ahí y los escondió y lo tapó. Y ahí estaba guardadito su dinero. Para todo el mundo ella era pobrecita, que no tenía nada, pero cuando conseguía, pues ya iba y lo enterraba. Al cabo de un año lo fue a sacar. Y para su sorpresa, saca la bolsa toda rota y todos los billetes comidos. Una rata por ahí había hecho hueco y lo había comido todos sus billetes. La mujer casi se muere. Es que nosotros así hacemos. Tenemos esa tendencia codiciosa, avariciosa, y la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tiene. Las riquezas son inciertas. ¿Ves esta mujer? Pensó que tenía su buen colchón económico guardado ahí, cuando lo fue a ver, todo agujereado. No servía para nada, porque las riquezas son inciertas. ¿Quién me da esas riquezas? Según esa porción bíblica que hemos visto, el que nos lo da es el Dios vivo, Dios, y todavía con el adjetivo de que está vivo, porque Dios es real. Así que tenemos que confiar en Él, depositarnos en Él, en su cuidado, en su provisión, en que Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Qué riquezas debe buscar el creyente, el cristiano? Según el verso 18 y 19, que dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué riquezas deben buscar los cristianos? El hacer el bien, el ser ricos en buenas obras, el ser dadivosos, el ser generosos, que así atesoramos riquezas para el cielo. Y aquí voy a añadir un verso más. Hay un salmo, el Salmo 41,
en que en su primer verso dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Yo conozco a una persona que tiene entre sus cosas este texto grabado aquí. Así que si un día él está haciendo cualquier cosa y se le viene a la mente pensar en el pobre, él inmediatamente deja de lo que esté haciendo y empieza a pensar: ¿qué persona necesitada tengo alrededor? Y si no, empieza a averiguar. Y una vez que detecta a un pobre, él va y de su dinero va y le da. Porque para él es como una ley que si Dios lo pone en el corazón, él lo tiene que hacer. Es un hombre que es muy dadivoso, muy generoso. Y él cumple este versículo, agarrado de la promesa que cuando él necesite, Dios lo va a ayudar. El verso dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, es decir, el que piensa en un pobre para ayudarle y le ayuda. Una persona que ayuda a un pobre es uno que ha pensado en el pobre. Y en el día malo lo librará Dios. Y él también da testimonio de muchas veces ha estado en dificultades económicas o lo que sea. Y ahí ha venido la respuesta de Dios como respuesta a esta promesa aquí en este Salmo 41:1. También en Lucas 12:33 Jesús nos dice: vended lo que poseáis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no puede ir a robar, ni el orín ni la polilla destruyen. Jesús está hablando aquí de hacernos tesoros en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso en el cielo hay un banco en el que yo puedo depositar mi dinero? Pues sí. ¿Cómo deposito dinero en el cielo? Con las buenas acciones que tú haces. Cada vez que ayudas a alguien, se te apunta lo que tú hiciste. Y cuando tú tengas necesidad, viene una respuesta desde el cielo: ayúdenle porque él ayudó. Den tanto porque él dio tanto. Es decir, Dios es un Dios recíproco y Jesús nos enseñó eso, a hacernos tesoros en el cielo. Donde el ladrón, donde no hay inflación ni trampas de los banqueros, tu dinero está siempre ahí. Cuando lo necesites, Dios te lo da. Eso es lo que le dijo, por ejemplo, al joven rico, ¿no? Hay una historia que Jesús nos cuenta, que un joven rico le dijo a Jesús: ¿qué maestro bueno, qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dice: has cumplido los mandamientos, has guardado los mandamientos. Y dice: todo lo he guardado. Entonces Jesús le dice que sabía que había guardado, le dice: muy bien, lo amó. Y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y este muchacho, esta persona, dice que se puso pálido porque tenía mucho dinero y amaba su dinero y no quiso obedecer a Jesús en ese punto. Se fue triste. De ahí que Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque nos cuesta hacernos tesoros en el cielo. Eso significa ayudar al necesitado, con la promesa que lo que tú das, Dios lo toma en cuenta y en el momento que tú necesites te lo da. Pero no lo creemos, ese es el problema. Queremos nuestro dinero aquí en la mano, en el bolsillito, ahí estamos contentos y seguros. Pero darlo a otro y esperar que se nos devuelva, no lo creemos. Sin embargo, es Dios el que lo está diciendo. Así que ese es un reto, un desafío para un creyente, el que le cree a Dios. Vamos, seguimos. Punto 5. La Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Según un verso que se encuentra en 1 Corintios 4:2. El verso dice: ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Sea hallado fiel. Entonces, ¿cuál es el requisito para un administrador? Que sea hallado fiel, que sepa que todo lo que tiene le pertenece a Dios.
que él simplemente es un administrador de recursos ajenos y lo tiene que hacer de una forma correcta. También pensando que un día va a tener que rendir cuentas ante Dios. Y también pensando que si ha hecho bien su trabajo, Dios le dará, lo promocionará, le dará más. Vale. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? ¿Qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué cosa tienes? ¿Qué piensas que Dios te ha dado? Una de ellas pueden ser tus capacidades. Otra de ellas es tu tiempo. También tu dinero. Dios también te ha dado tu familia, tus hijos. Te ha dado tu casa, tu automóvil, tu negocio. Bueno, en fin, Dios te ha dado muchas cosas para que tú también de eso tú sirvas a Dios. ¿Cómo debo administrar mi dinero? El dinero es una de las cosas que Dios nos ha dado para administrarlo. Nosotros también somos ministros de finanzas, nuestras propias finanzas. ¿Y cómo lo haces? ¿De una manera prudente o de una manera impulsiva? La Biblia nos enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Dice que nosotros le damos a Dios lo que hemos recibido de su mano. Eso también es una verdad. Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Todo nos lo ha dado Dios. Y en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue ya no se hagan las recolectas, las ofrendas. Es decir, hay una necesidad en estos tiempos, ahí en ese tiempo bíblico, de un hambre que ha sucedido en Jerusalén, y los hermanos en Jerusalén tenían necesidades. Y Pablo empieza a enviar cartas a diferentes iglesias haciéndoles saber de estas necesidades y les pide de que puedan apoyar, puedan dar. Y él dice, ¿no? Ustedes apártenlo. Cada semana aparte algo según haya prosperado. Porque de eso se trata. De saber que Dios nos ayuda a tener cosas y de ahí separamos una parte para la obra de Dios. Cualquiera de que sea, ¿no? La obra de Dios, que puede ser, a ver, hemos hablado en un tiempo atrás que nosotros pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros somos miembros en ese cuerpo de Cristo y que tenemos una función que cumplir. Pues, hablando en este tema, hay algunos que están, su función es estudiar la palabra de Dios, memorizarla, aprenderla, meditar en ella, estar en comunión con Dios y enseñarla. Y hay otros que tienen negocios, que hacen comercio y tienen su ganancia. Entonces dice que los que tienen esa forma, porque Dios les ha puesto en esa área, a algunos les ha puesto para ganar dinero y a otros los ha puesto para su trabajo ministerial. Entonces dice que los que tienen dinero, de que ganan, tienen que apartar algo para dar, para sostener a esa persona que les enseña la palabra de Dios. Entonces así funciona, ¿no es cierto? Entonces el verso que he leído aquí de separar cada semana una cantidad era pues para cubrir necesidades. Una iglesia tiene esas dos necesidades, ¿no? Satisfacer su economía interna en cuanto a todos sus gastos de funcionamiento, y si queda algo extra es para ayudar a los hermanos necesitados. En este caso se estaba haciendo recolectas para ayudar a los hermanos necesitados. Y esa debe ser la función, el trabajo de una iglesia. Cubrir sus gastos propios de trabajo
y lo que quede para ayudar. Lamentablemente, hay muchas iglesias, sobre todo esas que se llaman mega iglesias, iglesias grandes, donde se trafica con dinero de una forma escandalosa y sus líderes andan pues con trajes de miles de dólares, con semejantes automóviles, con un montón de lujos, y eso pues llama a que la gente rechace el dar. Dice, ¿para qué? Para que se enriquezcan. Para eso doy, porque lastimosamente esas iglesias han caído en ese plano de buscar la comodidad, y todavía le llaman que cuanto más tengo, más bendecido soy. Cuanto más tengo significa que Dios me ama más. Han tergiversado esa imagen para seguir lucrando, para aprovechándose de las ofrendas de los hermanos. Pero eso no debe ser así. Una iglesia debe recibir para cubrir sus gastos, y si hay algo más, a los necesitados. Esa es la verdadera forma de funcionar. Muy bien, entonces, y hemos visto que en Corintios dice, conforme hayas prosperado, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para, dice Pablo, cuando yo llegue ya no se recojan, sino que ya esté listo para llevármelo, porque él se lo llevaba para ayudar a la iglesia allá en Jerusalén. Vale. En los tiempos antiguos se daba el 10%. Para este tiempo está el libre corazón para dar. Dice, no, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya no hay esa imposición del 10%. Tú eres libre de dar, sabiendo que cuanto más generoso eres, Dios va a ser más generoso contigo para solventarte también, para darte. Otro texto dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. No lo dé con tristeza, no lo dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una de las cosas que tenemos también que considerar es que cuando nosotros damos porque queremos que el reino de los cielos avance, para que se pueda predicar el evangelio a otras personas, para que los que ya son creyentes vayan edificándose, vayan transformándose en esas personas útiles para Dios y útiles para la sociedad. Ese es el trabajo continuo de una iglesia. Y si tú aportas para eso, para cubrir esas necesidades, que hay muchas necesidades en las iglesias, sobre todo pequeñas, muchas de esas necesidades, pues harías tú muy bien. Y hay que hacerlo no con tristeza ni por necesidad, sino alegremente. Dios ama al dador alegre. Y Jesús nos enseñó algo que tenemos que cuidarnos. Se los leo aquí en Mateo 6. Mateo 6:1 dice, guardaos, o sea, cuídate, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guárdate de no hacer las cosas para ser vistos por ellos. De otra manera, vas a perder tu recompensa. Cuando tú des una aportación, una ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti. Miren, estoy dando, que todos me vean. No hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cómo nos enseña Jesús? Dice, cuando tú des tu ofrenda, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda dada en secreto. Y Dios, que ve en secreto, te va a recompensar públicamente. Entonces nos dice el Señor, cuando tú des poco o mucho, lo que sea, dalo silenciosamente, sin hacer aspavientos. Silenciosamente, tú y Dios, yo doy esto, Señor.
Tú sabes cuánto representa esta cantidad, si es de lo que me sobra o si es con sacrificio que yo doy. Y Dios honra a los que dan con sacrificio. Son más valorados. Muy bien. Ahora vamos rápidamente en estos minutos que nos quedan, ver las bendiciones de ofrendar. ¿Qué nos dice estos pasajes que ya lo hemos leído, pero bueno, lo vamos a mencionar otra vez? ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio? Segunda Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Segar es cosechar. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, depende de la forma en que damos, la cantidad en que damos, para que nos venga también esa reversión para con nosotros. Recibiremos de parte de Dios en la medida en que damos. Si damos generosamente, generosamente vamos a cosechar. Y en Hechos 20:35 nos dice aquí la palabra, la Biblia, que más bienaventurado es dar que recibir. Dice esto: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque, como es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? Porque cuando tú das, trae recompensa. Cuando tú das, trae recompensa. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Así que también nosotros al dar estamos pensando en el pobre, en el necesitado. También para que el trabajo en la iglesia continúe y para poder ayudar también a otros. Así que nosotros tenemos este privilegio de utilizar nuestro dinero para la obra de Dios, dando una parte. Y esa parte tú no la pierdes, es una inversión en el reino de los cielos. El Señor te lo devolverá. Tenemos muchos testimonios de gente que nos cuenta de la bendición de haber sido fiel para dar para la obra de Dios. Hay muchas iglesias que inventan muchas formas para dar. Dice: vamos a vender comida en la iglesia, vamos a vender ropa usada en la iglesia, vamos a hacer, ¿cómo se llama ese? El pollo a la parrilla para vender. Pero esas son formas que no sé si le resultará. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Bien podemos acogernos del modelo de que Dios ha dado, que es el del diezmo, o crear nuestro propio modelo, que decir, así creo que voy a ir mejor. En fin, tú estás en libertad de escoger, pero de ninguna manera te quedes sin dar una parte para la obra de Dios, porque es lo que Dios quiere y donde viene bendición para ti. Si alguno de ustedes dice: no, es porque por el corazón malo, el corazón tacaño, el egoísta, el que no quiere dar, el que no le cree a Dios. Detrás de todo esto está Dios y su palabra. Vale, muy bien. Así hemos llegado pues al final de este nuevo entrenamiento en las cosas bíblicas. Les agradezco por estar aquí. Les animo a ser fieles al Señor, a entregarnos cada vez más y más a Él, no solamente en consagración, en servicio, en santidad, sino también en los bienes que nosotros tenemos puestos a disposición de la obra de Dios, siendo generosos. Entonces, Dios te bendiga y nos vemos mañana para la siguiente
lección. Bien, hasta luego.